Buenos días a todas y todos, mi nombre es Rocío Gómez Llopis, soy graduada en Fundamentos de la Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y hoy es un placer para mí poder presentaros el estudio que he realizado en torno a los procesos de reconstrucción de centros históricos que se están dando en este siglo XXI en diferentes ciudades alemanas. Como decimos, asistimos actualmente en Alemania a una nueva ola de reconstrucciones de los cascos históricos destruidos durante la Segunda Guerra Mundial en unas intervenciones que se caracterizan por su escala urbana, por estar compuestas de una combinación de proyectos de nueva planta y reconstrucciones exactas y que tienen su origen en iniciativas ciudadanas. El objetivo de este trabajo no es otro sino comprender cuáles son los valores que este tipo de operaciones pueden aportarnos para el diseño de la ciudad contemporánea. La presentación va a comenzar esbozando muy brevemente una perspectiva sobre cómo se afrontaron los procesos de reconstrucción en Europa y en Alemania durante el siglo XX y con esta base asentada se pasará al análisis concreto de los dos casos de estudio, que son, por un lado, Frankfurt, la operación Domrömer como representante de la antigua RFA y Dresde, la operación Neumarkt como representante de la antigua RDA. El análisis consta de tres cuestiones: la gestión del proyecto, el grado de participación ciudadana del mismo y el más importante de todos, y en el que me voy a centrar en esta presentación, que es la morfología urbana y su evolución desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. En el trabajo han sido esenciales dos obras. Por un lado, esta que vemos a la derecha, Progetti recenti nelle città storiche tedesche, de Michele Caglia, que trata el caso de Frankfurt, el caso de Dresde, pero también el de otras ciudades alemanas con los mismos procesos, como pueden ser Berlín, Lübeck o Potsdam. Y Frankfurt, Forever New, Frankfurt's New Old Town, este libro de la izquierda, catálogo que acompaña a la exposición homónima realizada en 2018 por el Museo de Arquitectura Alemana con motivo de la inauguración de la Operación Domrömer, que cuenta con importantes artículos y piezas críticas realizadas por importantes voces del mundo de la restauración alemana, dando cuenta así de la importancia que está adquiriendo el debate en torno a estas operaciones en Alemania, pese a que la literatura en lengua castellana todavía no se haya hecho eco de ello. Así pues, podemos empezar diciendo que al término de la Segunda Guerra Mundial, Europa se enfrentaba a unos niveles de destrucción sin precedentes. La ausencia de un marco teórico sólido y de políticas de conservación que fuesen más allá de la escala del monumento convirtió a las ciudades europeas en un laboratorio de experiencias urbanas en el que pugnaban, pues, por un lado, la acuciante necesidad de vivienda después de la guerra, el derecho a la memoria, que prevaleció en operaciones como la de Varsovia, otras ciudades polacas o Middelburgo, en Países Bajos, y el deseo de modernización de la ciudad, que primó, por ejemplo, en Rotterdam, pero también en Le Havre, en Francia. Alemania, como perdedora de este conflicto, no fue ajena al debate. En la RFA, el trazado nuevo y moderno se vio representado por casos como el de Frankfurt o Hamburgo, mientras que en Nuremberg la conservación de la atmósfera de la ciudad prevaleció y ciudades como Colonia y Múnich operaron en una línea a medio camino entre las anteriores. La RDA, por su parte, con un nivel de destrucción significativamente inferior, excepto en el caso de Dresde, vio, sin embargo, en la reconstrucción una oportunidad de modernizar la ciudad y de construirla reflejando los valores del modelo de vida socialista. Así, tras la reunificación de Alemania, estamos siendo testigos de nuevas lecturas, nuevas formas de operar, de las que son reflejo, entre otras, las operaciones que nos ocupan hoy. La primera de ellas es la operación Domrömer en Frankfurt, como hemos dicho, originada como una demanda ciudadana que pasó a ser asimilada por la iniciativa pública para recuperar la trama histórica que se extendía hasta 1944 entre la catedral de la ciudad, el Dom, y el ayuntamiento, el Gumer. Con una superficie de 7.000 metros cuadrados, la intervención consta de 35 proyectos. 15 son reconstrucciones y 20 son edificios de nuevo diseño, eso sí, sobre el parcelario histórico de la ciudad y vinculados a unas estrictas guías de diseño. Para aportar un poco de contexto histórico, la ciudad de Frankfurt, el casco antiguo, lo que conocemos como el Altstadt, es la huella de la ciudad contenida por la muralla de 1333, que permaneció inalterada hasta bien entrada la Edad Moderna. Posteriormente, pese al crecimiento exponencial que acompañó a la ciudad durante la Revolución Industrial, la trama del casco antiguo, sobre todo de esta zona del Domrömer, se mantuvo relativamente invariable
hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial, con tan solo algunas modificaciones puntuales realizadas durante la primera mitad del siglo XX. El casco histórico de Frankfurt era, de hecho, uno de los cascos medievales mejor conservados de toda Alemania. Bien, para empezar el análisis de cada uno de los casos de estudio, vamos a emplear 4 planos fondo-figura que representan 4 momentos históricos. El de la ciudad previa a los bombardeos, el de la ciudad infinitamente posterior a los mismos, la ciudad tras la primera reconstrucción realizada en el siglo XX y la ciudad tras esta segunda reconstrucción que se ha realizado ahora en el siglo XXI. Aquí vemos, por ejemplo, la trama del Frankfurt de 1944, con los edificios representativos en rojo y los edificios no representativos en negro. Los bombardeos de 1944 dejaron este resultado en el centro histórico, tras el que se decidió inmediatamente reconstruir los hitos que habían forjado históricamente la identidad de la ciudad, como la catedral o el Homer, pero no así el resto de la trama, pese a que el grado de destrucción habría admitido en muchos casos una restauración. En lugar de esto, se decidió emprender la construcción de toda una serie de proyectos de nueva planta, entre los que destacan por su rotundidad y sus dimensiones 2. El ayuntamiento técnico, que vemos aquí en el centro del plano, un edificio masivo de enormes dimensiones que se finaliza en 1976, y la Galería Schirn directamente debajo, este cuerpo alargado con el cuerpo rotondo que da directamente al ayuntamiento. Un poco más adelante, en los años 80, el reconocimiento de la plaza del Hummerberg como un hito en sí mismo, no solo del ayuntamiento, se materializa en la reconstrucción de la hilera de viviendas hostiles según la trama histórica, que la cierra aquí a la derecha de la plaza, a la izquierda del ayuntamiento técnico y de la Schirn. El tejido, sin embargo, no se recupera. El área del Domrömer sigue quedando definida por estos 2 grandes volúmenes entre los que se extiende no un espacio urbano, sino un vacío indefinido. Un residuo de 2 edificios que apenas interactúan entre ellos o con el resto de la trama urbana, y que además se ve agravado por el descubrimiento de unas ruinas carolingias durante las obras que se decidió dejar a la intemperie. De hecho, va a ser precisamente la decisión de demoler el ayuntamiento técnico la que va a dar lugar a la operación Domrömer, que lo sustituye por un tejido urbano de pequeña escala con el que se recupera una estructura urbana legible, donde la secuencia de plazas y calles está claramente definida. Lo podemos ver igualmente en la comparación de fotografías aéreas. El ayuntamiento técnico pertenece a lo que Michele Calla denomina la primera fase de reconstrucción o fase tecnocrática, que busca hacer de Frankfurt un pueblo económico y administrativo. La Galería de Arte Schirn pertenece a la segunda fase de la reconstrucción o fase cultural, y frente a ellos, el Domrömer constituye una tercera fase, la de la recuperación del tejido histórico y sus elementos diferenciados de poca entidad, que crea un espacio urbano de calidad en el que se ven reforzados los hitos urbanos, la catedral y el Homer. Para ello se establece una clara jerarquía de escalas, imposible de obviar en alzado, donde claramente distinguimos que la catedral es un hito, el resto del tejido no, lo que contrasta con la competición en importancia entre grandes volúmenes que veíamos en el alzado de 1990. Pasamos, pues, de estos objetos exentos posados sobre el plano a una red de espacios urbanos histórica en cuanto a su escala y traza, pero que es capaz de integrar arquitecturas contemporáneas para construir, en definitiva, una ciudad a escala humana. Si pasamos a Dresde, la operación Neumarkt es un poco diferente. Se trata de la primera de las intervenciones en centros históricos alemanes del siglo XXI y tiene, para empezar, una escala completamente distinta. Abarca 12 manzanas, agrupadas en 8 quartiers, 138 parcelas históricas en total, con 20 edificios y 40 fachadas reconstruidas de forma exacta. Esta operación también surgió como una iniciativa ciudadana, especialmente representada por la asociación GHND, según sus siglas en alemán, o Asociación por el Histórico Neumarkt de Dresde, que ha tenido un rol fundamental en el aspecto final que ha adquirido el Neumarkt. Esta iniciativa se ha desarrollado a través de capital privado, aunque siempre refrendada por un concepto de diseño y una serie de planes de desarrollo concebidos por la Oficina de Urbanismo de Dresde. Bien, si decíamos que el casco histórico de Frankfurt es de origen medieval, el casco histórico de Dresde es indiscutiblemente barroco. La era augustiniana, 1697 a 1755 aproximadamente, es el periodo más brillante de la historia de Dresde, durante el que se produjeron una serie de intervenciones concentradas en 2 áreas. El Neustadt, en la orilla norte del río Elba, y el Neumarkt, en la orilla sur, origen de la ciudad y donde la nueva trama urbana vino acompañada de numerosos nuevos monumentos, como el Zwinger o la iglesia de Frauenkirch. Con la llegada del siglo XX, pese a que Dresde se convirtió en la 4ª ciudad más poblada de Alemania, el reconocido valor
del denominado Inner Altstadt, esta parte en la orilla sur que vemos en el mapa, evitó la puesta en marcha de los grandes planes higienistas planeados para el casco. De nuevo, comenzamos el análisis, 4 planos fondo-figura. Se busca restituir la trama del Dresde de 1945, en este caso un conjunto monumental, como vemos por la gran cantidad de edificios en rojo, en torno a una plaza irregular. Con los bombardeos de febrero de ese mismo año se destruye el 95% del casco histórico. Durante los siguientes 40 años se irá acometiendo lentamente la reconstrucción de algunos monumentos, de manera que en 1990 esto es el Neumarkt. La Frauenkirche continúa en ruinas, se ha levantado el Kulturpalast y la ampliación de los cuarteles de la policía, pero la trama urbana de edificios privados prácticamente ya no existe. Volvemos a encontrar unas piezas posadas sobre un espacio indiferenciado, residual, donde es imposible leer la antigua estructura urbana. La decisión de reconstruir la Frauenkirche, que se produce justo después de la caída del muro de Berlín, es el pistoletazo de salida para la operación Neumarkt. Y en 2005 se decide además demoler la ampliación de los cuarteles de la policía, que vemos aquí a la derecha de la plaza, de forma que esta es la planta actual del Neumarkt, que recupera, mediante el tejido de edificios no representativos, una estructura legible de calles definidas que dan a una plaza. En 2023 está prevista que se finalice la operación, veremos si es posible, con la construcción del Hotel Stadtrom, esta esquina sur de la plaza, que cerrará así definitivamente su contorno. Si nos pasamos a la imagen aérea de 1999, la Frauenkirche ya se estaba reconstruyendo, vemos que en este caso no nos enfrentamos ni siquiera a un vacío indefinido como en Frankfurt, sino casi a un agujero en la trama. Solo queda una sucesión de extensiones verdes y espacios servidores al tráfico donde antes había ciudad. La intervención, más claramente aún en este caso, recupera, por tanto, esa ciudad, lo que permite entender el conjunto monumental como tal y no como una agrupación de piezas sin sentido. La estrategia vista en alzado vuelve a ser la misma: establecer una clara jerarquía de escalas que haga que la composición tenga sentido. Pasamos, pues, de esta imagen a esta y, sobre todo, a esta, una trama urbana a la escala humana que liga el conjunto con el resto de la ciudad. Si comparamos las dos intervenciones, lo primero que es sin duda notable es que la escala en planta de la estructura urbana es completamente diferente. La de Frankfurt es una trama medieval de elementos mucho más pequeños que hace que en la sección de calle se perciba una mayor verticalidad. Sin embargo, en ambos casos se adapta a la escala humana. Si comparamos las tablas de parámetros para medir la morfología urbana, las operaciones podemos entender que se asemejan en la relación de metros cuadrados construidos por metros de superficie y a la altura máxima de los elementos siendo los edificios que constituyen el tejido privado. El ratio de llenos y vacíos, sin embargo, y esto lo vemos muy claramente en la comparación del antes y después del caso de Frankfurt, no es tan importante como el hecho de que estos estén distribuidos conformando una estructura urbana clara, imaginable y definida, lo que se logra gracias a un equilibrio entre la red de edificios privados y públicos. Con todo esto, el trabajo nos aporta unas conclusiones en dos direcciones. En cuanto a la naturaleza de los proyectos de reconstrucción de cascos históricos en el siglo XXI, distinguimos por un lado dos motivaciones: la recuperación de la memoria histórica perdida tras la guerra y la regeneración urbana de un tejido dañado. Vegas Manzanares López establece en su estudio de la Frauenkirche que en la RDA las consecuencias de la guerra se prolongaron prácticamente hasta la reunificación. Por tanto, en Dresde, en la RDA, la voluntad de recuperación de memoria histórica prima ligeramente. Mientras que en Frankfurt, que acomete con esta su tercera fase reconstructiva, podemos decir que prima ligeramente la búsqueda de una solución de regeneración del tejido urbano. Sin embargo, independientemente del sistema económico y político en el que se enmarcara cada una de las dos ciudades, el problema que identificamos es el mismo. Y por tanto se llega a una única solución: la reparación mediante un tejido que podemos llamar conjuntivo, denso pero no masivo por su discretización en elementos no representativos de menor escala, que define espacialmente los vacíos y hace que las diferentes piezas representativas de la trama urbana tengan sentido en el conjunto de la ciudad. En cuanto a las lecciones que podemos extraer para el diseño de la ciudad contemporánea, estas están más ligadas a los puntos que no he tratado. Hablamos, para empezar, de la escala de la industria, sobre todo notable en el caso de Frankfurt. Estamos hablando de 35 proyectos desarrollados por 35 arquitectos diferentes, 36 con el estudio que realizó el Master Plan, en tan solo 7.000 metros cuadrados. Es una escala de la industria prácticamente artesanal, mucho más ligada a los valores que reconocemos ahora que debemos adoptar en un contexto de crisis climática. Por otro lado, reconocemos también la posibilidad, finalmente, de realizar un diseño contemporáneo de la ciudad
que parte de la escala humana y del saber histórico, entendiendo la trama de la ciudad histórica como la única que ha sido validada y que por tanto funciona por el paso del tiempo. Muchas gracias.